Bueno, mire, nosotros no traemos aquí nuestro programa electoral. Lo único que estábamos poniendo sobre la mesa, y creo que no captó usted suficientemente bien, no estaba seguramente demasiado atento, no captó suficientemente bien lo que le estábamos transmitiendo en la intervención. Le estábamos hablando de determinados puntos que nos parece que son importantes para abordar una nueva fase que tiene que abordar Asturias a partir del 1 de enero de 2019 y que desde esta fuerza política, que somos una fuerza de gobierno, pretendemos sea una nueva etapa para Asturias, diferente a la mortecina resolución de nuestros problemas que estamos sufriendo en los últimos años con sus gobiernos y también con los gobiernos anteriores de su partido, que fue quien, ya lo dijimos más veces, al mejor modelo del PRI mexicano tiene controlado todos los resortes políticos en esta comunidad desde hace mucho tiempo y así nos va. Y esa allí es la única cuestión que hay con el Partido Socialista. Y una cuestión de diferencias políticas donde el Partido Socialista, la socialdemocracia asturiana, aquella de Villa que los puso prácticamente a todos ustedes, esa Federación Socialista Asturiana y la que viene desarrollando unas políticas que son negativas para la mayoría de la población. Y entonces esa es la diferencia. Y hay que verlo en términos políticos, no en términos de aversión o eso, porque son términos políticos lo que estamos hablando. Estamos hablando de todas unas medidas continúes en el tiempo, con todos los resortes del Poder Ejecutivo en sus manos, que no dieron resultado y que no dieron resultado sobre todo para la población y que además nos mantienen en unos niveles de desarrollo que no son los que Asturias necesita. Y ahí están todos los indicadores. Y además con una sangría demográfica absolutamente imposible de sostener. Y eso se debe a las políticas, porque la xente, ya lo decía hoy en el discurso de por la mañana, de antes, ¿no? La xente no marcha por arte de magia de Asturias, la xente moza marcha de aquí porque non tiene ni futuro ni expectativas, porque no se lle ofrecen oportunidades y porque la única alternativa que ellos desean de sus políticas ye la explotación laboral y el trabajo precario con contratos basura. Y eso es uno de los problemas que tenemos aquí fundamentales para que la xente marche de la comunidad autónoma y que tengamos casi el 10% de la población emigrado, exiliado por motivos económicos y motivos laborales. Y ahí tienen que verlo sus gobiernos. No tenemos que ver nosotros, tienen que verlo sus gobiernos. Somos una fuerza de gobierno, repito. Y las propuestas que hicimos hoy, llamamos al Partido Socialista a que le revise y contemple cuál es la disposición que va a tener a la hora de afrontar una negociación presupuestaria que para nosotros es muy importante. Quizás la más importante de las que hubo en estos 4 años. La más importante porque es su último gobierno y porque seguramente al corto plazo la composición política va a ser bastante diferente y posiblemente se acabe sus gobiernos en solitario, porque la sociedad ya no se siente representada por ustedes. La sociedad ya no se siente representada por ustedes. Nosotros pensamos que en una negociación presupuestaria, que en una negociación política hay que ceder, por supuesto, pero lo que no cuente con nosotros es para convertirnos en oyentes preferentes, y lo dijimos más veces. No vale poner sobre la mesa las propuestas y pretender que los demás se sumen a ellas. A eso ya lo que ustedes están acostumbrados. Y ya lo dijimos muchas veces y vamos a seguir diciéndolo, porque nosotros lo primero que tenemos que ser honestos es con la xente que nos votó. Y tenemos que ser honestos con la sociedad. Y lo que tenemos que hacer es intentar ser consecuentes con las cuestiones que llevamos en nuestro programa electoral y que hicieron hoy la representación y presentación y seamos el tercer partido de esta comunidad con más de 100.000 votos. Esa es nuestra obligación y ahí es donde nos tenemos que situar. Y lo que tenemos que ver es si ustedes van a seguir en la misma situación en la que están hasta ahora
o lo que vamos a hacer va a ser intentar darnos cuenta de que aquí, hoy día, acabóse el bipartidismo, acabáronse las imposiciones, la representación de la sociedad y es plural, la representación política y es muy plural, y hay que tener en cuenta esa nueva realidad. Y usted todavía no la asumió, esa realidad. Usted todavía no la asumió. Y ya es hora de que vaya asumiéndola, porque esto lleva a no marchar. Nosotros llegamos aquí, nuestra fuerza política, no las personas, que somos meros instrumentos puntuales. Nosotros no venimos aquí para estar 35 años. Nosotros venimos aquí para ser peones en un proyecto político que está ligado a la xente. Y en ese sentido, no, y que mire, señor Fernández, usted siempre intenta llevarnos a una situación de discusión moral o de debate moral sobre quién está encima o debajo. Nosotros no nos consideramos más que nadie ni menos que nadie, pero lo que sí consideramos y es que ya está bien de vielles recetes del bipartidismo, ya está bien de vielles recetes de Asturias del Partido Socialista, y es la hora de afrontar una nueva etapa donde las cuestiones se aborden de manera diferente y, sobre todo, donde se tenga en cuenta, lo primero, las necesidades de la xente, lo segundo, la fortaleza de nuestros servicios públicos y, lo tercero, la justicia social, que es lo que está diciendo su presidente, Pedro Sánchez.